obtener haloalcanos que son importantes materias primas industriales también. Y bueno, ¿cómo ocurre esta reacción? Bueno, básicamente se trata de una reacción en cadena que se inicia con la ruptura homolítica, en este caso de un enlace como por ejemplo un halógeno, el enlace de cloro 2, que al romperse homolíticamente me genera dos radicales cloropunto. Fíjense que acá estoy poniendo como mediador de la reacción este símbolo H por nu, que significa radiación luminosa, energía radiante. Generalmente estas reacciones radicalarias son estimuladas, catalizadas por la acción de la luz ultravioleta, ¿sí? Ustedes vieron que siempre nos dicen que la luz ultravioleta es peligroso para la piel. ¿Por qué? Bueno, justamente porque también en las células genera, ¿no es cierto?, reacciones radicalarias que pueden ser muy destructivas. Entonces, lo mismo que pasa, que digamos conocemos en lo cotidiano, explica acá las reacciones o la iniciación de reacciones radicalarias. Entonces, la energía que aporta esta radiación ultravioleta es suficiente como para romper homolíticamente el enlace de cloro y formar lo que yo llamé recién cloropunto, porque tiene un puntito ahí, pero sabemos que es el radical cloro. Entonces, estos radicales son dos radicales cloro, porque obviamente hay dos átomos, cada uno se va con un electrón. Es importante darse cuenta que acá estamos generando átomos en este ejemplo en particular, ¿no? Esto es un átomo de cloro. Y ese átomo tiene un electrón desapareado porque no tiene completo el octeto, y es lo que lo hace muy reactivo. Entonces, fíjense que esas flechitas son medias flechas, ¿se dan cuenta? Fíjense que no están completas, tienen una mitad de la punta. Entonces, a esas medias flechas las vamos a utilizar para indicar ese reparto homolítico, digamos, de los electrones, equitativo, digamos, de los electrones entre los dos átomos. Luego de la generación del radical cloro, viene la etapa que se llama de propagación. Porque fíjense qué va a pasar. En esta primera etapa de la propagación, ese radical cloro, muy reactivo, va a sustraer un átomo de hidrógeno del metano, ¿sí? Acá puse metano como un ejemplo, porque es la molécula más sencilla que tenemos de los hidrocarburos. Pero tengan presente que, y ya vamos a ver, muchos ejemplos de reacciones radicales que pueden suceder con cualquier hidrocarburo. Porque fíjense que acá lo que importa es que haya, en principio, un enlace carbono-hidrógeno. ¿Estamos? Entonces, este cloro radical va a ir por el átomo uno de los 4 átomos de hidrógeno del metano, se va a llevar ese átomo y va a generar un nuevo radical. Este radical que tenemos acá, perdón, voy a buscar el puntero láser, este radical que tenemos acá se llama radical metilo, ¿sí? Y al igual que el cloropunto que tenemos de este lado, es una especie altamente reactiva porque también tiene un electrón desapareado que está ubicado en este caso en un orbital sp2. A continuación, ese radical metilo va a atacar, fíjense, a una molécula de cloro, ¿sí? Va a provocar la ruptura homolítica del enlace cloro-cloro. ¿Para qué? Para llevarse él ahora un átomo de cloro, el metilo, formar este enlace carbono-cloro y generar un nuevo átomo de cloro, un nuevo radical cloro, que va a sustituir al que ya se consumió antes. Por eso decimos que esto es la etapa de propagación de la reacción en cadena, y es una reacción en cadena, porque mientras haya metano y haya cloro, ¿sí?, esta reacción se va a autogenerar, ¿sí? El reactivo que está acá lo generó en la etapa siguiente. Entonces, esto es un círculo que se autosostiene
¿Hasta cuándo? Hasta que se agotan los reactivos. Entonces ahí viene la etapa que se llama de finalización. Todas estas opciones que yo les pongo acá de finalización son posibles dependiendo, ¿no es cierto?, de qué es lo que sobre. Por ejemplo, si me sobra radicales cloropunto porque agoto primero el cloro, había más, supongamos que hay más metano que cloro, entonces la finalización va a ser esta que tenemos acá, la primera opción. Si me quedan, justo puse la misma cantidad, medio difícil eso, pero imaginemos por un momento que justo me quedó la misma cantidad de metilo que de cloro, entonces la finalización va a ser como se muestra en la alternativa del medio. Un radical cloro, un radical metilo y me dan el producto. Y si lo que me sobraron son cloros, ¿sí? Bueno, entonces se va a formar una molécula de cloro 2. Entonces, esta etapa de finalización simplemente me ilustra esto, cómo puede terminar esta reacción de propagación. Lo interesante y lo neurálgico acá está en esta reacción. ¿Está? Esto es central porque lo que sucede acá es lo que sostiene a la reacción radicalaria. ¿Estamos? Fíjense que si yo me pongo a analizar la cinética de esta reacción en la etapa de propagación, porque ahí está la clave del asunto, fíjense que la de iniciación solo me importa al inicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito darle el empujoncito ese de generar una pequeña cantidad de cloropunto para que la reacción se inicie, porque después la propagación me lo genera solo al cloro. Entonces, el tema es, ¿cómo será esa cinética? Bueno, acá vemos, nos muestra, ya nos adelanta esta coordenada de reacción, que la etapa determinante es la primera, es decir, la ruptura del enlace carbono-hidrógeno y formación, digamos, del enlace hidrógeno-cloro, ¿sí? Esta etapa, o sea, este sería el estado de transición, se va rompiendo un enlace, se va formando el otro simultáneamente, es la etapa lenta. Pero fíjense que la etapa que sigue, que es la segunda de la propagación que acabamos de ver, esa segunda etapa también tiene una ruptura, en este caso de un enlace cloro-cloro, para formar el nuevo enlace carbono-cloro. Entonces uno dice, bueno, pero acá también estoy rompiendo un enlace igual que acá. ¿Por qué este es más lento que este? Bueno, por una razón muy simple. Fíjense las energías de los enlaces. Romper un enlace carbono-cloro como este que tengo acá, ¿sí? Este enlace carbono-cloro me insume 414 kilojoules por mol. En cambio, romper un enlace cloro-cloro me insume 243 kilojoules por mol. Mucho menos. Entonces ahí tenemos la explicación de por qué esta es la etapa determinante y no la que sigue. Bien. Una cosa importante y que es muy usado incluso en reacciones radicalarias muy conocidas, como por ejemplo la formación, como vamos a ver más adelante, la obtención de ciertos polímeros. Muchas de esas reacciones, decía yo, no se inician con luz, sino con la utilización de peróxidos. En ese caso, la iniciación va a ser del peróxido, es decir, yo tengo que generar un radical. Ese radical, si yo pongo un peróxido, implica la ruptura del enlace peroxilo, que puede ser con luz, pero en ese caso voy a necesitar menos energía, ¿sí? O menos exposición, o incluso muchas veces ni siquiera hace falta luz, sino calor. El calor suficiente como para romper este enlace con el enlace débil y formación del radical. A continuación, este radical va a intervenir en la etapa de propagación, rompiendo el enlace carbono-hidrógeno que veíamos recién, la misma reacción. Entonces el peróxido va a cumplir la función inicial que cumplía el cloropunto, ¿sí? Sustrae el hidrógeno como hidrógeno
y me genera el metilo. Pero a continuación, el metilo va a ir por el cloro, porque la reacción sigue siendo cloro con metano. A esto lo estoy usando, a este peróxido, en una muy pequeña proporción, nada más que para que haga esto, para que inicie la reacción. Porque ¿qué va a pasar? En la segunda etapa de la propagación, fíjense que ya genero cloropunto. Entonces, ese cloropunto va a seguir con la reacción, o sea que podemos imaginar que ahora no tengo más digamos, peroxilo, sino que tengo cloropunto. Y la reacción se vuelve idéntica a la que vimos recién. Entonces, la terminación, una vez que la propagación se convierte en esto, en lo mismo de recién, la terminación va a ser lo mismo de recién también. Y la ecuación anterior muestra que el radical peroxilo es solo un iniciador, nada más que un iniciador. Su presencia es necesaria solo en muy baja proporción. Y esto acá yo había puesto no sé qué pasó, había puesto un comentario, pero se los hago ahora, de que no es lo mismo hablar de iniciador que de catalizador. Porque fíjense que el peróxido acá se consumió, ¿sí? Si volvemos un poco para atrás, fíjense que el peróxido que interviene acá se consume, ¿sí?, en esta reacción, y ahí terminó su participación. Entonces, luego desaparece la función del peróxido porque ya generamos radicales cloro como para que la reacción continúe, porque la verdadera reacción es esa, la del metano con el cloro. El peróxido lo único que hace es dar el puntapié inicial a la reacción, ¿sí? Por eso es, y decía yo, que es solo un iniciador. Se consume, porque vimos, ¿no es cierto?, que se consumía, pero es indispensable para que la reacción arranque. Entonces, los peróxidos en las reacciones radicalarias como iniciadores se van a utilizar siempre en muy pequeña proporción, la suficiente para que la reacción se inicie. Díganme si vamos bien, si no me paran. ¿Todo bien? Bien. Reactividad según el grado de sustitución. Esto es un tema importante, presten atención porque generalmente se complican un poco con esto. Fíjense en esta reacción, ¿sí? Tengo butano frente a cloro. Y miren los resultados que obtenemos. Tenemos un 30% de 1-clorobutano y un 70%, perdón, de 2-clorobutano. Obviamente estamos viendo que acá estamos produciendo dos isómeros distintos, pero también lo estamos produciendo en distintas proporciones. No me da lo mismo sacar un hidrógeno primario que un hidrógeno secundario. Ya hemos visto que son distintos, ¿sí? Entonces, ¿por qué son distintos? Bueno, porque el hidrógeno secundario tiene aporte por efecto inductivo de los carbonos vecinos, aporte electrónico. Entonces, la estabilidad de un radical secundario no es la misma que de un radical primario. Y ahí podemos tener la pista de por qué nos da distintos porcentajes. Ahora, si uno quisiera saber cuál es la reactividad individual, supongamos que yo quiera comparar hidrógeno secundario contra hidrógeno primario, ¿cuántas veces más reactivo es uno que otro? Uno a priori se tentaría decir, bueno, debe ser 70-30, porque me dio 70% del 2, cloro, que es el secundario, o sea que acá para formar este saqué un hidrógeno secundario, y para formar este saqué uno primario, entonces debería ser 70-30, ¿sí? Pero si fuera así, yo no estaría teniendo en cuenta el factor de probabilidad. ¿Por qué? Imagínense que viene un cloropunto y se encuentra con la molécula de butano en el espacio. La cantidad de hidrógenos secundarios que hay en total son 4. Estos 4 que tenemos acá. Sin embargo, primarios tengo 6. Entonces,
hay 6 primarios que son menos reactivos, pero son 6, y son más que los 4 secundarios en cantidad. Entonces yo tengo que tener en cuenta ese factor de probabilidad para poder calcular la reactividad individual de cada hidrógeno. Y eso lo tengo en cuenta en este cociente. Ese 70% depende de un factor de probabilidad 4. ¿Por qué? Porque hay 4 hidrógenos. Y ese 30%, en cambio, depende de un factor de probabilidad 6, porque tengo 6 hidrógenos. Los divido, ¿para qué? Para sacar el factor de probabilidad por hidrógeno. Y hago el cociente porque quiero saber cuántas veces es más reactivo el secundario que el primario. Y el resultado es 3,5. Perdón, me adelanté un poco. ¿Se entendió esto? ¿Qué quiere decir este 3,5? Que cada hidrógeno secundario es 3 veces y media más reactivo que cada hidrógeno primario, ¿sí? O dicho de otra manera, un hidrógeno secundario es 3 veces y media más reactivo que un hidrógeno primario. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, cuando yo evalúo la reactividad de cada hidrógeno, tengo que tener en cuenta no solamente qué hidrógeno es, sino cuánto tengo de él por el factor de probabilidad. Fíjense estos 3 ejemplos. Profe, sí. Una consulta. La expresión de la reactividad relativa siempre se escribe como hidrógeno secundario arriba e hidrógeno primario abajo. Lo podés escribir al revés, pero te va a dar una fracción. Claro, sí lo hice, me dio uno más chiquito, pero claro. Para preguntar. Generalmente... Sí, lo que pasa es que es más fácil de leerlo así. ¿Hernán es el que habla? No, es Josué. Josué. Es más fácil expresarlo así como números más, digamos, más enteros. No es entero, obviamente, pero es más fácil decir 3,5 a 1 que decir 1 a no sé cuánto, que es lo que te dio. ¿Sí? Bien, gracias. Eso lo ponemos así, es más fácil de leer. Normalmente no es más fácil de decir quién es más que el otro y no quién es menos que el otro, ¿sí? Por eso, o cuánto menos es que el otro. Entonces, por eso lo ponemos de esa manera. Pero no es que esté mal lo que vos hiciste. Entonces, iba a ir a este otro ejemplo. Fíjense y observen primero de qué molécula estamos hablando ahora. Esto es isobutano o 2-cloropropano, ¿sí? 2-metilpropano. Y si analizan ahora van a ver que acá tenemos 9 hidrógenos primarios y un solo hidrógeno terciario, ¿sí? Entonces, estos rendimientos, 65% de el sustituido en carbono primario contra un 35% del sustituido en terciario, puede parecer engañoso, porque acá uno a priori diría, pero acá el primario es más reactivo que el terciario. Sin embargo, cuando yo uso o voy al factor de probabilidad, fíjense lo que pasa. Este 35% que tengo acá, lo tengo que dividir por 1. ¿Por qué? Porque hay un solo hidrógeno terciario, que es este. En cambio, el 65% que obtuve de sustitución primaria, lo tengo que dividir por 9 porque hay 9 hidrógenos equivalentes primarios, estos 9 que tengo acá. Entonces, cuando yo hago esa corrección por factor de probabilidad, me encuentro con esto. Que el cociente me da 5 a 1, es decir, es 5 veces más reactivo el terciario que el primario. Algo que es coherente también con lo que nosotros sabemos, porque sabemos que el hidrógeno terciario es más reactivo que el secundario que el primario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene mayor aporte de densidad electrónica un hidrógeno terciario que tiene 3 carbonos rodeando a su carbono, que un primario que tiene, digamos, un solo carbono aportándole a su carbono primario. Entonces, este cociente 5 encaja con lo que sabemos.
Y entonces vemos acá plasmado claramente la importancia que tiene hacer la corrección por factor de probabilidad, que es este cociente que hacemos en cada uno de los miembros del cociente principal. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Sí, pero ¿quiere decir que es 5 veces más rápida o 5 veces más probable? Es 5 veces más rápido la reacción. ¿Sí? Porque acordate que las reacciones, vamos por partes. Recién acabamos de ver que la reacción radicalaria tiene una etapa determinante, que es la sustracción del hidrógeno del alcano. ¿Sí? Esa es la etapa determinante. Quiere decir que estamos hablando de un factor cinético. Si nosotros estamos viendo que el producto final tiene un rendimiento 70-30, eso es consecuencia de ese factor digamos, de ese efecto cinético, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente es más fácil sacar un hidrógeno terciario, en este caso, contra un primario, o secundario con respecto a un primario, como en el ejemplo anterior, ¿sí? Entonces, los rendimientos que estamos viendo acá son consecuencias de ese control cinético, ¿sí? No termodinámico. Ya vamos a ver los casos puntuales donde interviene la termodinámica, pero hasta acá estamos hablando de factores cinéticos. ¿Está claro? ¿Sí? Correcto. Bien. Acá hay otro caso interesante. Cuando reemplazamos cloro por bromo como agente de halogenación, la reactividad, mejor dicho, la selectividad es mucho mayor. ¿Por qué hablo de selectividad? Tiene que ver con la reactividad esa selectividad. Pero hablamos de selectividad porque recuerden que los dos ejemplos que vimos recién, el halógeno, en ese caso, en el caso de recién era siempre el cloro, seleccionaba más a un tipo de hidrógeno que otro. De ahí viene la palabra selectividad. Está, pero en el fondo de la selectividad hay una razón cinética. Fíjense este ejemplo. Mismo compuesto que el último que vimos. Isobutano, pero ahora reemplazo cloro por bromo. Y fíjense que los rendimientos ahora son 99% del terciario contra menos del 1% del primario. Acá se dieron vuelta incluso hasta los números, hasta los porcentajes. Y eso, fíjense, me lleva a una reactividad relativa de casi 1000 veces mayor, 900 veces mayor, para redondear, del terciario contra el primario. ¿Lo ven? ¿Por qué me da ese resultado? Porque si yo divido 99 por 1, porque hay un solo terciario, y al 1% lo divido por 9, porque tengo 9 primarios, me da ese cociente. ¿Sí? Entonces la pregunta viene, ¿qué pasó acá? ¿Qué es lo que hace que el bromo sea mucho más reactivo, mucho más selectivo, discúlpenme la palabra, mucho más selectivo que el cloro? Bueno, la explicación tiene que ver con el postulado de Hammond, que ya lo mencionamos, incluso lo vimos en Orgánica 1, aplicado concretamente a esto. Fíjense, cuando la reacción es con bromo, o sea, este X es bromo, termodinámicamente, fíjense que estoy metiendo la termodinámica acá, la reacción es desfavorable. Es decir, la ruptura de este enlace para formar el radical terciario es desfavorable. ¿Por qué? Por culpa del enlace bromo-hidrógeno. Este enlace es poco energético, ¿sí? Entonces, al ser poco energético, es más lo que necesito aportar energía para que esa reacción ocurra. Y esto lo vemos en el delta H, que me da un delta H positivo, más 13 kilojoules por mol. Yo tengo que entregar energía para que se produzca esta primera etapa. Esta es la primera etapa de la reacción de propagación, ¿sí? Pero fíjense, cuando el cloro
perdón, cuando X es cloro, eso quise decir, pasa esto. La reacción se vuelve exotérmica. ¿Por qué? Bueno, porque el enlace cloro-hidrógeno, ese enlace es mucho más fuerte y por lo tanto romper el enlace, fíjense, ¿por qué, si ustedes analizan ahora desde el punto de vista termodinámico, por qué esta gran diferencia? Porque el enlace hidrógeno-cloro es mucho más fuerte que el enlace carbono-hidrógeno. Por eso me da un balance negativo, es decir, me genera una liberación de energía al medio, porque ese enlace es más fuerte. En cambio, en el caso con bromo, el primero que vimos, la reacción es endotérmica porque el enlace bromo-hidrógeno que se forma es menos energético que el enlace carbono-hidrógeno que se rompió. ¿Cuál es el resultado de esto? O sea, desde el punto de vista cinético. Que si volvemos al caso del bromo, fíjense que este intermediario energéticamente está más cerca del estado de transición que de la mezcla de reactivo inicial. Es decir, que se parece mucho a su estado de transición, mucho más que de lo que se parece al reactivo. En cambio, cuando yo tengo una reacción tan exotérmica como esta, digamos que el estado de transición, el intermediario, que es tan estable, está lejos energéticamente de su estado de transición. ¿Sí? Por lo tanto, decimos que cuando se da una situación como esta, se forma lo que es un estado de transición tardío. ¿Por qué? Porque este estado de transición está más cerca de energéticamente, que del reactivo. Cuando se da una situación como la del cloro, decimos que este estado de transición es tempranero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se forma, o su energía se parece más al reactivo que al producto. Y eso influye en la velocidad de la reacción y en la selectividad. ¿Por qué? Porque cuando se parece mucho al intermediario, la estabilidad del intermediario es muy importante. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo tener un terciario que un primario, porque es mucho más estable el radical terciario por los aportes de efecto inductivo que hacen los carbonos vecinos. Entonces, si se parece mucho más al intermediario, mientras más estable sea el intermediario, más estable va a ser el estado de transición, más rápida va a ser la reacción. Por eso le gana, en el caso del bromo, le gana sustancialmente la formación del terciario al primario. Cuando yo tengo un estado de transición tempranero, como en el caso del cloro, donde se parece demasiado al reactivo, si se parece mucho al reactivo, digamos que no hay tanta diferencia entre un caso y el otro, porque estamos muy cerca de esta situación, ¿sí? Antes de la reacción. Entonces, la selectividad es mucho menor, y por lo tanto, sucede lo que vimos en el ejemplo de recién. Es más selectivo el cloro frente al terciario que al primario, 5 veces más, pero está muy lejos de ser tan selectivo como lo es el bromo para el mismo compuesto. ¿Se sigue? ¿Se entendió? Entonces, acá tenemos explicado lo que yo acabo de decir. Entonces, la energía del estado de transición está más cerca del intermediario, entonces tengo un estado tardío y por lo tanto la reacción, ¿no es cierto?, va a ser muy selectiva. Cuando el estado de transición, ¿sí?, está lejos, cuando el estado de transición está lejos del producto y más cerca del reactivo, tengo un estado de transición tempranero
y la reacción va a ser menos selectiva. No estoy diciendo que no es selectiva, porque vimos recién que sí lo era. Decir que 5 veces más selectiva no es poca cosa. Lo que estoy comparando es selectividades entre distintos halógenos. Sin duda alguna, el bromo le gana ostensiblemente al cloro en selectividad. Y eso lo acabamos de explicar de esta forma, a través del postulado de Hammond. Bien. ¿Alguna pregunta? Sin duda que lo tienen que repasar, por eso lo tienen todo escrito acá. Lo van a tener que masticar, pero en líneas generales, la explicación de este comportamiento pasa por entender el postulado de Hammond y su aplicación concreta en la cinética, ¿no? Sí, es más selectivo también, pero porque es menos, el enlace hidrógeno-yodo es más, menos energético todavía, sería más selectivo aún, pero se lo usa muy poco al yodo en estas reacciones porque hay otros problemitas que tiene, digamos, las reacciones con el yodo, que no vienen al caso ahora, pero en general se lo usa bastante menos. Pero sí, sería mucho más selectivo todavía el yodo que el bromo. Bueno, otro mecanismo de reacción radicalar importante es la halogenación alílica. Fíjense que se trata de reemplazar hidrógenos alílicos, como estos que tenemos acá, por un halógeno. El bromo, como puesto acá como ejemplo, puede ser con cloro también, no hay ningún inconveniente. El único tema y cuidado que tenemos que tener es que cuando la concentración de bromo es alta, puede darnos más adición que sustitución. Ya vamos a ver por qué. Pero para que la sustitución prevalezca sobre la adición, tenemos este recurso, que es utilizar esta molécula, la N-bromosuccinimida, que la podemos resumir como NBS, todo el mundo le dice NBS por razones que no hace falta explicar, ¿no es cierto? Decir N-bromosuccinimida es demasiado largo. Y la ventaja que tiene esta molécula es que es un proveedor de bromo on demand, digamos, porque fíjense que, ya vamos a ver, genera bromo 2 a medida que aparece bromhídrico en el medio. Entonces, fíjense que la reacción, la de arriba, produce bromhídrico. Cada vez que reacciona un átomo de bromo, se genera bromhídrico. Entonces, si esta reacción ocurre solamente cuando aparece bromhídrico, solo voy a tener bromo 2 en esa circunstancia. Es decir, que la provisión de bromo 2 va a ser muy lenta, digamos, muy gradual, más que lenta, muy gradual, ¿no es cierto? Y en muy baja concentración, porque va a ser siempre baja la concentración de bromhídrico. Imagínense, se genera bromo 2, hacemos la reacción, genero bromhídrico. Recién cuando aparece bromhídrico, va a ocurrir de vuelta esta reacción. Entonces, eso me garantiza a mí, a través de este mecanismo particular de propagación, me garantiza a mí que la concentración de bromo siempre va a ser muy baja, para evitar esto. Entonces, fíjense, esto es lo que yo les marcaba recién, cada molécula de bromuro de hidrógeno, en realidad yo dije bromhídrico, pero está mal, porque estas reacciones no se hacen en el medio acuoso, generalmente se hacen en un medio de baja polaridad, y por lo tanto no hay agua, y lo que se genera es bromuro de hidrógeno y no bromhídrico. Es la mala costumbre de cuando uno lee la fórmula de decirle bromhídrico, pero es bromuro de hidrógeno, estrictamente hablando, que queda disuelto, aunque es un gas, como la concentración es muy bajita, se disuelve y se consume inmediatamente a través de esta otra reacción. Entonces,
no hay una emisión de bromuro de hidrógeno como gas por la rápida consumición que hay del mismo en el medio de reacción, ¿no? Fíjense que una cosa interesante es que si planteamos la propagación de esta reacción, el radical bromo punto, al formarse, sustrae, ¿no es cierto?, un hidrógeno alílico, y ese hidrógeno alílico, perdón, ese radical formado, el radical ciclohexilo, digamos, o ciclohexanilo sería en realidad el nombre, va a estar resonando, como lo muestra acá estas dos estructuras. Entonces, en este caso en particular, daría exactamente lo mismo que el bromo 2, que actúa a continuación, actúe sobre este radical o sobre este. O sea que los dos productos, si ustedes les ponen nombre, los dos se van a llamar 3 bromo ciclohexeno, y este también se va a llamar 3 bromo ciclohexeno. Entonces, son exactamente la misma molécula, son idénticos, como dice este símbolo acá, no hay ninguna diferencia. Pero fíjense que no es el caso en, por ejemplo, este ejemplo, en donde este doble enlace es asimétrico. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ataque el bromo, puede atacar tanto desde este extremo y dejarme este radical, ¿no es cierto? Fíjense que va a quedar, perdón, recién me acabo de dar cuenta que acá hay un error. No, está bien, no está bien. Discúlpenme el furcio. Entonces, el bromo punto va a arrancar un hidrógeno, lo puede tomar de acá y me va a generar este radical, o lo puede tomar, ¿no es cierto? Lo va a generar este radical, pero este radical va a estar resonando entre estas dos estructuras. Algo parecido a lo que vimos acá, nada más que ahora en una estructura abierta. Va a estar resonando entre esas dos estructuras. Ahora bien, el bromo que actúe sobre ellos, ¿sí?, puede atacar aquí o puede atacar en esta otra posición. Pero fíjense que en esa otra posición me va a dar dos resultados distintos, porque no es lo mismo que entre de esta forma a que entre, ¿no es cierto?, de esta otra. Fíjense que vamos a analizar esto por parte, ¿no? Fíjense que de este producto se obtiene apenas un 17%. ¿Por qué? Porque el bromo punto tiene su tamaño, es un átomo grande, y no es lo mismo entrar por un extremo que entrar por el medio. Hay impedimento estérico acá, y eso se ve en el rendimiento. Entonces acá vemos que un efecto termodinámico, como es el agolpamiento estérico, ¿sí?, produce un menor rendimiento de producto, de ese producto. Ahora, ¿por qué esta diferencia es pequeña, ¿no? 44%, 39% no es una gran diferencia, pero la hay entre este isómero y este, ¿sí? Este es el trans y este es el cis. ¿Por qué creen ustedes que se da más del trans que del cis? ¿Qué les parece a ustedes? Por el impedimento, porque está en forma trans. Claro, exactamente. Está en la forma trans, ¿no es cierto?, tiene menos agolpamiento que la forma cis. Eso es lo que determina esta ventaja, leve ventaja, que fíjense que no es importante, pero la hay, entre una forma y la otra. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué si yo lo dibujé acá así, me aparece acá dado vuelta? Bueno, porque este enlace es simple, ¿sí? Entonces, esta estructura me muestra que acá hay un carácter de enlace simple que me permite pensar que este doble enlace puede estar como está ahí o mirando para el otro lado, ¿sí? Entonces, ese carácter de enlace parcialmente simple
permite la rotación. Y fíjense que este rendimiento no parece tan importante, en la diferencia de rendimiento, y se debe justamente que esto no es enteramente simple. El hecho de que sean dos las estructuras de resonancia me está indicando de que este enlace en realidad yo lo tengo que visualizar como parcialmente simple o parcialmente doble, como quieran decirlo, da lo mismo. ¿Por qué? Justamente porque hay dos estructuras de resonancia. Yo me tendría que imaginar como que en realidad acá el sistema pi está, ¿no es cierto?, envolviendo a los tres centros. Ese cierto carácter doble que tiene este enlace hace de que la rotación a través de él esté impedida, no sea tan fácil de suceder. Y por eso es que apenas hay una, digamos, hay una ventaja, ¿no es cierto?, de el 44% con respecto, digamos, la forma trans, ¿no es cierto?, con respecto a la forma cis. No hay, si hubiera una rotación, ¿no es cierto?, más leve posiblemente, más importante posiblemente, podríamos tener una mayor diferencia, ¿no es cierto?, entre uno y otro. Entonces, pero básicamente podemos decir de que el factor que gobierna, ¿no es cierto?, la ventaja de un isómero contra otro es el factor estérico. Entonces, ese factor estérico acá es muy importante por el agolpamiento, por la aproximación del bromo, está impedido por la geometría, digamos, por la presencia, digamos, de varios átomos rodeando al átomo en cuestión, y que acá, al estar en el extremo, ese impedimento está mucho menos, o es mucho menos importante. ¿Vamos bien hasta acá? Profe, al Sí. carbono que tiene el radical, ¿con qué hibridación lo consideramos? A ver. ¿Acá? Sí. Sí. Es SP2. Es SP2 sin duda. Porque acordate que, aunque vos lo veas así, ¿sí?, que parece un carbono SP3, no puede ser SP3, porque si tiene tres sustituyentes, automáticamente va a adquirir la geometría más favorable, que es la plana. Y la plana, ¿no es cierto?, trigonal, va a ser siempre o va a implicar siempre una hibridación SP2. ¿Se entendió? Perfecto, sí. Otra cosa, otra reacción muy parecida a la que vimos recién es la halogenación bencílica. ¿Por qué digo que es muy parecida? Porque va a ocurrir esto. Fíjense, la sustracción de un hidrógeno bencílico me va a generar, ¿no es cierto?, la posibilidad de que ese radical resuene ahora en el anillo aromático. Eso le aporta al radical bencilo una estabilidad aún mayor que la que tiene el radical alilo que vimos recién, porque tiene mucho más resonancia. Fíjense, todas las estructuras que puedo escribir. Antes podía escribir 2 estructuras de resonancia en el alílico, acá puedo escribir 4. Entonces, evidentemente, hay una ventaja para la reacción radicalaria sobre un hidrógeno bencílico. Ahora, fíjense, estas formas me estarían indicando la posibilidad de un ataque sobre el anillo, pero eso implicaría también romper con la aromaticidad. Ahí tenemos la explicación de por qué no ocurre sobre el anillo, ¿sí? Es una manera de preservar la aromaticidad. Esta molécula, que se formaría, por ejemplo, por el ataque en esta posición, me da un compuesto que no es aromático. En cambio, acá la mantengo, la aromaticidad. ¿Está claro eso, no? Hace falta explicar mucho eso. Bueno, esto es simplemente para reforzar lo que acabo de decir. Eso que ustedes tienen ahí es el orden de estabilidad creciente de los radicales. Es decir, el radical vinilo
es el menos estable de todos, porque fíjense que, recuerden siempre, esto lo vimos muchas veces, este electrón, antes lo hemos visto con carbocationes y carboaniones, siempre acá me va a quedar un orbital sp2, ¿no es cierto?, que es ortogonal al sistema pi. Por lo tanto, este radical, al igual que lo vimos antes cuando era un carbocatión o cuando es un carbanión, perdón, este radical tampoco puede deslocalizar en el sistema pi. Por lo tanto, es un electrón que está localizado y localizado en un orbital sp2, ¿sí? Que sabemos, y ya lo vimos en Orgánica 1, es mucho más electronegativo, no sé si mucho más, pero es más electronegativo que un sp3. Entonces, por eso es que lo ubicamos en esta posición. Este es el menos estable de todos. El metilo le gana al vinilo porque este electrón está en un sp3, ¿sí? Perdón, en un P. Discúlpeme, porque acabamos de decir que el carbono, con 3 enlaces, acuérdense que este carbono viene de un carbono sp3. Entonces, cuando queda con 3 enlaces, ¿cuál es la hibridación que prefiere? La sp2. Pero el orbital en donde está ahora este electrón no es como acá un sp2, es un orbital p. ¿Se van dando cuenta de eso? ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un metano del cual deriva este metilo por pérdida de un hidrógeno, el metano era sp3, rehibridiza sp2, pero los orbitales enlazantes sp2s están comprometidos en estos 3 enlaces. Por lo tanto, este electrón está en un orbital p, ¿sí? Por ende, ¿no es cierto?, va a ser más reactivo que este. Digo, menos reactivo que este. Después va a seguir, ¿no es cierto?, este carbono primario, ¿sí? A ese le sigue el secundario. Fíjense que gradualmente son, digamos, menos estables, más estables, perdón. El primario es más estable que el metilo, luego le sigue el secundario, después el terciario. Fíjense que acá lo que estamos agregando es estabilidad dada por el aporte de electrones que hacen los grupos R, vecinos. Acá tenemos el radical alilo que vimos recién, y por último el que estuvimos viendo acá, el bencilo. Entonces ese es el orden creciente, ¿no es cierto?, de estabilidad, y por lo tanto digamos que mientras más estable es el radical, ¿no es cierto?, más en general, mientras más estable es el radical, va a ser menos reactivo. Este es muy reactivo, pero es muy poco selectivo. Este, en el otro extremo, es menos reactivo porque es más estable, pero es mucho más selectivo. Mucho más selectivo. ¿Selectivo a qué? Al tipo de radical con el cual se va a acoplar para formar el enlace sigma, ¿sí? Entonces, si yo comparo la reactividad de este frente a cloro, frente a bromo, con respecto a este, voy a notar que este es mucho más selectivo que el vinilo. A eso se refiere. Bien. Hasta acá lo que vimos es sustitución radicalaria. Vamos a ver ahora adición radicalaria, que también es posible. Recién dijimos hace un ratito, ¿no? Dijimos que la adición es competencia, o es competitiva, mejor dicho, con la sustitución en el caso de la adición alílica del bromo. Digamos que la iniciación es como siempre, es decir, tengo que generar el radical correspondiente. Ese radical va a atacar al orbital pi del doble enlace y me va a generar un orbital, un electrón, digamos, desapareado, pero esta vez fíjense dónde lo pongo, un orbital p, que va a estar obviamente desapareado.
A continuación, ese radical, ubicado en la orbital P, va a atacar a otro átomo, otra molécula, X2. X puede ser bromo, puede ser cloro. Y a continuación se va a formar este producto. Y fíjense que vuelvo a generar ese X punto que me cierra la propagación. Acuérdense que la propagación se inicia con un radical que luego tiene que ser, generado en la segunda etapa para continuar esa propagación. Por eso es una reacción en cadena, ¿sí? Un eslabón de la cadena es continuado o es alimentado por el siguiente eslabón de la cadena. Y una cosa que tenemos que notar es que en principio, como este radical, ¿sí? En este radical, este carbono adquiere una hibridación sp2, que dijimos recién, lo insistimos ahora, es completamente plano. Entonces el átomo X2, perdón, no tengo con átomo, la molécula de X2 puede atacar por cualquiera de las dos caras, ¿sí? A ese radical. Entonces, acá no tendríamos en principio un control estérico, sino que obtendría una mezcla racémica, en el caso de que los sustituyentes fueran todos distintos. Vamos a ver la adición de haluros de ácido. Entonces, acá esto que tenemos acá arriba, este ejemplo está mal. Ya se los voy a corregir, recién me doy cuenta ahora que está mal puesto. Porque estamos hablando de haluro de ácido y me está poniendo adición de bromo 2. Ya lo voy a corregir y se lo voy a subir de vuelta, porque subí este PowerPoint ya y me acabo de dar cuenta ahora que está mal. Fíjense, nuevamente la podemos iniciar a la adición con luz. En ese caso voy a generar, fíjense, hidrógeno punto y bromo punto. El bromo punto el que inicia el ataque al doble enlace, se forma el radical como vimos recién, y en la propagación ese radical va a sustraer, ¿no es cierto?, un hidrógeno del bromuro de hidrógeno para formar el compuesto final. Y fíjense que acá se regenera el bromo punto que alimenta la reacción anterior. Esta es la etapa de propagación. Bien, también puedo iniciar esta misma reacción con peróxidos, como vimos al comienzo en el caso de las sustituciones. Entonces, voy a utilizar un peróxido, en este caso la luz o el calor me genera el radical peroxilo. Ese radical peroxilo va a iniciar, no ya el bromo punto, sino el radical va a iniciar la adición. Fíjense que la segunda etapa de la propagación se genera el bromo punto y es ese bromo punto el que va a continuar la reacción. Fíjense entonces que cuando yo inicio con peróxido, solo la iniciación es diferente, porque el resto de la propagación, ¿no es cierto?, se continúa por generación del bromo punto. ¿Quedó claro eso? Me parece que lo pasé demasiado rápido. Entonces... Profe, y en la práctica, ¿cuál sería más conveniente? La luz, ¿no? O sea, depende. Depende. A ver, muchas veces yo he hecho reacciones de este tipo cuando hacía mi tesis, y como uno normalmente en el laboratorio trabaja con pequeñas cantidades, iluminar con luz UV potente, porque tiene que ser una luz ultravioleta potente, un recipiente pequeño es relativamente fácil. Ahora, si vos tenés que hacer una reacción radicalaria en un tanque
de reacción en un reactor industrial que tiene varias toneladas, muchas veces hacerlo con iniciación de luz no es una cosa muy práctica. Entonces, en esos casos, es más conveniente poner peróxido. Lo que vos vas a perder de esta manera en la primera etapa es nada, porque se ponen pequeñísimas cantidades de peróxido. Fíjate que vos lo único que hacés es dar el empujón inicial de la reacción, y luego la reacción continúa como vos pretendías que continúe, ¿sí? Entonces, los peróxidos son en general baratos, son económicos, se usan en muy pequeña proporción. Entonces, si bien se consumen porque son iniciadores, como ya dijimos, no te afecta económicamente el proceso, y vos logras el mismo efecto en una masa mucho más grande que si tuvieras que hacerlo con luz. Atravesar una masa muy grande con luz ultravioleta potente y que llegue al seno de la reacción a veces no es tan fácil, no es tan sencillo. Entonces, en general se prefiere utilizar peróxidos. ¿Se entiende? Es una cuestión práctica la que te estoy diciendo. Claro, sí. No teórica en realidad, porque en principio la mayoría de los ejemplos que hemos visto lo podés iniciar de las dos formas. Bien, gracias. No, de nada. Recién yo ya adelanté algo con respecto a lo que es digamos, el caso de la orientación en una, digamos, la orientación estereoisomérica, digamos, ¿no? Pero hay otro tipo de orientación que acá importa mucho más y que surge de la manera en que ocurre la reacción. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros vimos adición de bromhídrico, clorhídrico, un doble enlace, la adición electrofílica, que hablábamos de la regla de Markovnikov, ¿no es cierto? Que decía que el cloro entraba siempre, ¿no es cierto?, sobre el carbono más sustituido. ¿Por qué? Porque ahí quedaba ubicada la carga positiva que se generaba, ¿no es cierto? Entraba el protón, se generaba la carga positiva más estable y ahí entraba el cloro. Esa era la regla de Markovnikov, nos decía eso. Siempre se entra sobre el carbono más sustituido. Bien. ¿Qué pasa cuando yo tengo una reacción radicalaria? Bueno, resulta que en la reacción radicalaria, a diferencia del caso que acabo de mencionar, donde en una adición electrofílica entraba primero el hidrógeno, acá acabamos de ver que el que primero entra es el bromo punto, no el hidrógeno. El hidrógeno se pierde en realidad, ¿sí? Entonces, en un doble enlace asimétrico, es el bromo el que va a atacar primero. ¿Y dónde lo va a hacer? Y lo va a hacer de tal manera de que el electrón desapareado me quede en el carbono más sustituido, porque es el que va a estar más estabilizado, ¿sí? Lo mismo que estabiliza un carbocatión en los ejemplos de electrofílicos, estabiliza acá al radical. Entonces, si eso ocurre, el electrón va a quedar siempre, el electrón desapareado va a quedar siempre del carbono más sustituido. Entonces, y por esa razón es que decimos que en las adiciones radicalarias la orientación es anti-Markovnikov. ¿Por qué decimos que es anti-Markovnikov? Porque la regla de Markovnikov fue hecha para las adiciones electrofílicas, ¿sí? Como la adición de clorhídrico o de bromhídrico con doble enlace. Cuando yo tengo una adición radicalaria, como el mecanismo es distinto, el ataque cambia, ya no ataca más el protón, sino que acá ataca el bromo punto. Entonces, la adición va a ocurrir sobre el carbono, digamos, la adición del bromo, la entrada del bromo va a ocurrir sobre el carbono menos sustituido. Entonces, fíjense en este ejemplo. Uno podría suponer que el bromo puede entrar en cualquiera de los dos carbonos, o acá o acá. Pero cuando entra acá en el carbono menos sustituido, me deja el radical mejor ubicado porque está en un carbono secundario. Entonces, lo que va a ocurrir es el ataque en esa alternativa y se va a formar este producto. Entonces, moraleja, como ya adelanté recién, en las adiciones electrofílicas la adición
era Markovnikov. En la adición radicalaria, la orientación es anti-Markovnikov. ¿Está claro? Y la explicación es la que acabamos de dar. ¿Alguna pregunta? Seguimos entonces. Adición de carbenos. Bueno, el carbeno es una especie muy rara. En principio es una molécula neutra, o sea que se parece a un radical porque los radicales también son neutros, no tienen carga. ¿Sí? Si yo pongo un electrón solo, un puntito, no pongo ningún signo, ni positivo ni negativo, estoy asumiendo de que esa especie es neutra. Bueno, el carbeno también es una especie neutra. Pero la diferencia con un radical, como los que vimos hasta ahora, es que en el carbeno, el átomo de carbono tiene 6 electrones de valencia y no 7 como en un radical, como un radical como el que vimos recién, ¿no es cierto? Entonces, acá se plantea una cuestión muy curiosa. Como el octeto no está completo, la especie es muy reactiva, porque si tiene 6 electrones, le faltan 2 para completar el octeto, entonces es una especie muy reactiva. Y para obtenerlo hay que recurrir a medios fuertemente básicos. Fíjense que esta reacción que tenemos acá me permite obtener el diclorocarbeno. ¿Y por qué me lo permite obtener? Porque fíjense que solo teniendo 3 cloros sobre el carbono, tengo un efecto inductivo suficientemente fuerte, tomador de electrones, como para permitir esta reacción. ¿Qué reacción es esta? Una reacción ácido-base, en donde el oxidrilo remueve el protón y me deja una carga negativa, un carbanión, ¿sí? Hasta acá el octeto lo sigo teniendo, porque si cuento tengo los 8 electrones, pero fíjense que a continuación se va a eliminar un enlace, se va a eliminar un cloruro, como me indica acá, y ese cloruro se lleva su par de electrones de este enlace, ¿sí? Por lo tanto, si yo me llevo entero, acá tenía 8 electrones, si yo me llevo entero este enlace, me quedan 6, que es lo que yo tengo acá. Fíjense que yo lo pongo al carbeno con los 2 puntitos juntos. ¿Por qué? Porque ese carbeno tiene una geometría que recuerda a la de un radical metilo, por ejemplo. Es plano. La hibridación es sp2, por lo tanto, porque es plano. Pero la diferencia con los radicales, que nosotros vimos recién, es que en los radicales el electrón desapareado quedaba en un orbital p. Mientras que acá, fíjense dónde queda el par de electrones que puse junto. Queda en un orbital sp2. Hay, obviamente, ¿no es cierto? Obviamente, acá hay un reordenamiento, ¿no es cierto? O una reconfiguración electrónica, porque inicialmente, digamos, esto tiene una hibridación sp3 y acá pasé a una sp2. Entonces, este par de electrones, yo me puedo imaginar, este par de electrones de la carga negativa estaba en un orbital sp3, lo puedo imaginar así, y rehibridizó sp2. Y me quedan, fíjense, un orbital p vacío, porque si es un híbrido de sp2, tengo que tener un orbital p, y ese orbital p está vacío porque el par de electrones está ubicado en este sp2. Obviamente, este orbital sp2 es de menor energía que un orbital p. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero no deja de seguir teniendo un octeto incompleto. Y, por lo tanto, ser altamente inestable. Por eso decía que el carbeno es un bicho raro, digamos. Es una especie química muy, muy reactiva. Dura muy poco tiempo como tal. Por eso reacciona muy rápidamente con lo que se le cruce. Como comparación podemos ver que se parece a un carbanión. ¿Por qué? Porque tiene un orbital vacío como lo tiene un carbanión. Sin embargo,
El carbanión tiene una carga neta. ¿Por qué? Porque también tiene 6 electrones de valencia, pero tiene una carga neta porque los 6 electrones de valencia que tiene, los tiene comprometidos en el enlace sigma. En cambio acá, de los 6 electrones que tiene de valencia, 4 están comprometidos en enlaces sigma y hay un par que está desamparado ahí, no está uniendo nada. Entonces, no es lo mismo hablar de un carbeno que hablar de un carbocatión. Y tampoco es lo mismo hablar de un carbeno y hablar de un radical, como un radical metilo, por ejemplo. Entonces, ¿para qué nos sirven los carbenos? Bueno, el carbeno es útil para generar, por ejemplo, ciclopropanos, que no es una cosa fácil de obtener. Si yo planteo una reacción como esta, este carbeno puede reaccionar con el sistema pi del doble enlace y obtenemos, a través de una reacción concertada, como ya vamos a ver, obtenemos el ciclopropano correspondiente. Fíjense que en estas dos reacciones que ocurren a muy baja temperatura, porque, como les decía, al ser tan reactivo, yo tengo que bajarle la reactividad bajando la temperatura, porque si no me reacciona con cualquier cosa. Y yo quiero que reaccione con el doble enlace. Esto puede reaccionar con un metilo, por ejemplo. Entonces, la reacción incluso puede ser descontrolarse y ser explosiva. Entonces, todas estas reacciones con carbeno hay que hacerlas en un medio, digamos, a muy baja temperatura. Fíjense que en estas dos reacciones que tenemos de ejemplo, utilizo bromoformo en lugar de cloroformo. Este es un compuesto similar al cloroformo, nada más que en vez de cloro tiene bromos. ¿Sí? Como medio básico utilizo terbutóxido de potasio, que es tan básico como el oxidrilo que vimos recién. Entonces, tengo lo que necesito para generar el carbeno y hacer que la reacción funcione. Fíjense que estos ciclopropanos que obtengo son ciclopropanos, dibromados en el carbono, justamente aportado por el carbeno. ¿Sí? Bueno, y como un dato anecdótico, ¿no es cierto? El carbeno, fíjense cómo es de inestable, qué tan inestable es que el tiempo de vida media, ustedes saben que el tiempo de vida media es lo que tarda una especie química en consumirse a la mitad. Si yo tenía un mol, el tiempo que tardo en llegar a medio mol, ese se llama tiempo de vida media. En el caso de los carbenos, ese tiempo de vida media es de menos de un nanosegundo. Un nanosegundo es 10 a la menos 9 segundos. ¿Está? Entonces, estamos hablando de tiempos muy, muy, muy pequeños, ¿sí? Y eso me ilustra su reactividad. Quiere decir que no dura nada. Si tiene un tiempo de vida media menos de un nanosegundo, en lo que dura un chasquido ya desapareció todo. Entonces, esto planteaba un problema. ¿Cómo hago para controlar una reacción como esta y poder producir en cualquier medio, en cualquier circunstancia, un carbeno? Bueno, Simon y Smith, que son dos científicos que trabajaban para la firma DuPont, descubrieron y patentaron lo que se llama un carbenoide, ¿sí? Que es una sustancia que se comporta de manera parecida a un carbeno. ¿Cómo lo lograron ellos? Fíjense, en este ejemplo que tenemos en particular, ellos parten de este compuesto diyodado, que es diyodo metano, ¿sí? Y zinc y cloruro cuproso. Dos reactivos relativamente económicos. ¿Qué logran con eso? En realidad, lo que acaba de ocurrir es la formación inicialmente de un órgano metálico. ¿Se acuerdan cuando vimos la reacción de Grignard y dijimos que era un compuesto órgano metálico porque se conjugaba en esa molécula un metal, en el caso de Grignard era magnesio, y
una parte de hidrocarburo que venía justamente del halogenuro de alcano, del haloalcano que utilizábamos de partida. Acá es algo bastante parecido. Acá tengo un haloalcano, el didiodo metano, y tengo un metal, el zinc, que ayudado por el cloruro cuproso lo que hace es oxidarse, ¿sí?, a cúprico, facilitar junto con el zinc, ¿no es cierto?, la formación de este compuesto. Que fíjense que acá tenemos una sal de zinc, porque el yodo este está unido al zinc, es una sal de zinc, pero el zinc se une no a otro yodo, sino al metano. Por eso digo que es este carbenoide, así lo llamaron ellos, lo bautizaron carbenoide, pero en realidad es un compuesto organometálico. ¿Qué lograron con eso? Fíjense, con esto lograron de que ocurra esta reacción entre el alqueno, ¿sí?, en cuestión, y el carbenoide. Una reacción concertada en donde fíjense que a medida que se elimina un yodo como yoduro, el yodo que está unido al carbono se elimina como yoduro, se forma un enlace entre el carbono y el alqueno, usando el par de electrones del alqueno, y simultáneamente la carga positiva que quedaría acá es cubierta por este otro par de electrones que se le saca al enlace carbono-zinc. Como resultado de esto, fíjense, acá generé un yoduro, acá generé un zinc con carga positiva, obtengo yoduro de zinc. Y la formación del ciclopropano que quería. Entonces, esta es una reacción industrialmente factible porque utiliza reactivos, ¿no es cierto?, que son económicos, son recuperables también, porque uno puede recuperar el zinc y el cobre del medio y volverlos a reciclar. Y la pregunta es, ¿por qué a DuPont le interesaba este desarrollo? ¿Por qué lo patentó? ¿Por qué le es tan importante? Bueno, resulta que el piretro, que es esta flor que tiene acá, que no es la margarita, es más chiquita, se parece mucho a una margarita, pero es más chiquito, es en realidad familia de los crisantemos. Desde hace muchísimos años se sabe que tiene una sustancia, la piretrina, que ustedes tienen la estructura acá, que es un producto, digamos, para combatir insectos, no me sale un insecticida, no me salía la palabra, muy potente. De hecho, la gente utilizaba al piretro, por ejemplo, lo quemaban en los días de verano cuando hay mucho mosquito, el humo arrastra a la piretrina y eso hacía que los mosquitos se ahuyentaran o se murieran, ¿está? Por acción de la piretrina. Entonces, mosquitos, moscas, en general, se descubrió que este ciclo propano es el causante de que sea altamente tóxico para los insectos y que prácticamente no tenga toxicidad para los mamíferos. Entonces, resultó muy interesante descubrir que gracias a este anillo de 3 carbonos, de ciclopropano, digamos, esta molécula se volvía altamente tóxica y muy selectiva a insectos. Entonces, a raíz de eso, interesó, por ejemplo, tener una síntesis como la del un medio de síntesis como el carbenoide para probar otras alternativas de ciclopropanos sustituidos, que son las que hoy más se utilizan, más que la piretrina, que es, acá la tienen a la estructura que puse recién. Si ustedes se fijan, por ejemplo, si tienen en sus casas un insecticida como por ejemplo el Ray o Gariplantas, y se fijan en la descripción, seguramente van a encontrar alguna metrina declarada. Generalmente es hipermetrina, o deltametrina, o permetrina, también puede ser esta otra, que fíjense que todas tienen el anillo de ciclopropano
y lo que cambia es esta parte, el resto de la molécula, que lo que se ha hecho con eso es aumentar la toxicidad selectiva hacia insectos. Por eso uno puede utilizar esos productos en el hogar para matar cucarachas, para matar mosquitos, moscas, lo que sea, sabiendo que, digamos, no es tóxica ni para los animales ni para las personas. Justamente por eso. Entonces, acá tienen la explicación de por qué importaba tanto tener un medio para producir ciclopropanos industrialmente. Bien. Otra reacción muy importante que podemos, de alguna manera, asociar con las reacciones radicalarias es la adición de hidrógeno. En realidad, la adición de hidrógeno no es estrictamente a través de radicales libres, pero se le parece mucho, por eso lo pusimos como tema aquí. Resulta que sucede en fase heterogénea. Es una reacción muy importante desde el punto de vista industrial, la hidrogenación. Ustedes le van a encontrar en muchísimos procesos industriales porque es económica, ¿sí?, por los medios que se hace, y importante por los productos que se obtienen. Generalmente, esta reacción se tiene que hacer con el auxilio de un catalizador. Los catalizadores generalmente son metales nobles, como el paladio, fijados sobre un soporte inerte que puede ser carbón vegetal, ¿sí? También eso lo vamos a ver más en detalle cuando veamos lípidos. En la industria alimenticia, se hidrogena normalmente utilizando níquel-Raney. El níquel-Raney es un níquel muy finamente dividido, que gracias a ese tamaño de partícula tan pequeño que tiene el metal, le hace tener una gran superficie de contacto y por lo tanto se vuelve extremadamente reactivo. Pero también en otras situaciones, en otros procesos, se utiliza el platino como óxido de platino, sobre el cual se fija, ¿no es cierto?, o sucede, mejor dicho, la reacción. Por lo general, y esto es interesante, la estereoquímica de estas reacciones en cine, es decir, los dos hidrógenos, ya vamos a ver por qué, los dos hidrógenos entran del mismo lado del plano del doble enlace. ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, fíjense, la superficie del catalizador es la que facilita esta reacción. ¿De qué modo? Bueno, absorbiendo, con D, absorbiendo, tanto al alqueno como al hidrógeno. Cuando los absorbe de esta forma. Fíjense que del lado del alqueno se rompe el enlace pi y se forman dos enlaces nuevos con el metal. ¿Sí? Lo mismo pasa con el hidrógeno. Ahora bien, fíjense que el hidrógeno también rompe el enlace y se forman enlaces de cada átomo con el metal. Ahora bien, lo que hoy se sabe de hace mucho, es que la superficie del metal actúa como si fuera un mar sobre el cual flotan estas moléculas y viajan estas moléculas. O sea, estas moléculas no quedan clavadas, así como lo muestra esta imagen, no quedan clavadas en un lugar, sino que se mueven. Entonces imagínense que estos son como barquitos que van navegando sobre la superficie del metal. En algún momento el hidrógeno va a pasar cerca, el átomo de hidrógeno va a pasar cerca de uno de los dos carbonos del alqueno y va a ocurrir esto, el ataque y la entrada del hidrógeno al carbono del alqueno. Y va a ocurrir esta situación, es decir, va a quedar el otro carbono unido, pero ahí inmediatamente el otro hidrógeno va a atacar al carbono que sigue unido y fíjense que las reacciones generalmente son muy rápidas, entonces no le da tiempo a girar. Además es poco probable que gire si acá hay una cadena carbonada,
es poco covalente por cuestiones de impedimento estérico, porque hay poco espacio. Entonces, lo más probable es que el hidrógeno entre del mismo lado, ¿sí?, que entró el anterior, y por lo tanto la entrada es en zinc. Entonces, una vez que entre el segundo hidrógeno, ya este enlace se rompió, la molécula se desprende, ya hidrogenada, y me queda la superficie lista para la siguiente reacción. Por eso decimos que el metal actúa como catalizador, porque se recupera la superficie. Ahora bien, acá tienen una animación que nos muestra eso, ¿ven? Se absorben las moléculas, ocurre la acción y se va. Ahora bien, esto que lo cuento yo así no es tan estrictamente así. ¿En qué sentido? En que los catalizadores se agotan también. Cuando uno los usa y los reusa muchas veces, hay veces que sobre la superficie del catalizador ocurren otras reacciones que lo envenenan. A veces esta molécula no se desorbe, sigue reaccionando, polimeriza sobre la superficie y lo envenena el catalizador. Cuando eso sucede, los catalizadores con metales nobles son muy caros, entonces hay empresas que se dedican a recuperarlo. Por ejemplo, si uno utiliza paladio sobre carbón, las empresas lo que hacen, algo muy sencillo, es quemar, ¿no es cierto?, el carbón vegetal, lo queman completamente y el residuo que queda es el metal, ¿sí? Ese metal se reabsorbe en agua regia, por ejemplo, en nítrico y clorhídrico, se forma, ¿no es cierto?, el cloruro de paladio, como consecuencia de la acción del agua regia, y eso permite, digamos, disponerlo de vuelta al paladio como cloruro de paladio. Les cuento, porque no lo dije al principio, que la manera en que se deposita estos metales sobre el carbón, por ejemplo, es justamente por reducción. Es decir, al cloruro de paladio, que es soluble en agua, lo pongo en contacto con el carbón vegetal, un carbón vegetal de muchísima calidad, mucha superficie de contacto, en el mismo reactor o en otro reactor, se lo hidrogena, entonces la hidrogenación hace que el paladio, que está como paladio más 2, pase a paladio 0 y se deposite sobre sobre el carbón vegetal. De esa manera se obtiene el catalizador, que generalmente va en una concentración del 0,5 al 1% sobre, ¿no es cierto?, el carbón vegetal. Eso es algo anecdótico, se los cuento para que lo sepan. Si yo hidrogeno un alquino, me voy a encontrar con esto. Las hidrogenaciones son termodinámicamente favorables y es muy difícil parar la hidrogenación en el alqueno. Generalmente la hidrogenación continúa hasta el alcano definitivo. No es, posible controlarlo por estequiometría, porque siempre el hidrógeno es un gas y está en abundancia porque generalmente estas reacciones ocurren a presión. Entonces, no puedo controlarlo de esa manera a la hidrogenación, y si lo hago de esta forma, voy a llegar al alcano. La manera que hay de obtener un alqueno es envenenando el catalizador adrede. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir envenenar? Reducirle la actividad al paladio, que tiene como catalizador, que tenemos como catalizador, ocupando sus sitios más reactivos con algún veneno, entre comillas. Por ejemplo, quinolina. Esta molécula, la quinolina, se absorbe fuertemente sobre el paladio en los sitios más reactivos. Entonces, eso hace que el paladio disminuya su reactividad y de esta manera pueda parar la reacción en el alqueno. Entonces, la manera que tenemos de controlar una hidrogenación. Bien. En general, los aldehídos, las cetonas y los nitrilos
son muchísimo menos reactivos que un alqueno para la hidrogenación. Entonces, eso me da una ventaja sintética porque yo puedo planear reacciones como estas. Fíjense, acá tengo el doble enlace del carbonilo y el doble enlace del alqueno en la misma molécula, ¿sí? Si esto no fuera cierto, si fueran igual de reactivos, yo reduciría los dos. Sin embargo, en estas condiciones, voy a reducir selectivamente el doble enlace, ¿sí? Y al carbonilo no lo voy a tocar. Fíjense que solamente reduzco el doble enlace, al carbonilo no lo toco. Acá tienen otros ejemplos. Tengo un éster y vecino a él, o próximo a él, un doble enlace. También tengo un anillo aromático, ¿sí? La hidrogenación, digamos, me permite hidrogenar exclusivamente el doble enlace y no toco ni el anillo, ni toco tampoco al carboxilo. Acá tienen otro ejemplo. Acá tengo un triple enlace, pero no de alquino, sino que tengo el triple enlace de un nitrilo. Entonces, y tengo el doble enlace de un alqueno típico. Entonces, la hidrogenación me va a producir la reducción de ese alqueno, de ese doble enlace, y no me toca el nitrilo. Entonces, esto desde el punto de vista sintético es muy interesante porque me permite reducir selectivamente un alqueno sin tocar otros grupos funcionales como los que acabamos de mencionar. Bien, hasta acá hemos visto, ¿no es cierto?, reacciones radicalarias, aunque vamos a ver que estas últimas reacciones que acabamos de ver también pueden entrar dentro del grupo de reacciones de óxido-reducción. Comentario, ustedes ya han visto lo que es una reacción redox en química, entonces en química general seguramente la han visto, entonces no tengo que explicarles mucho sobre el tema, simplemente recordar que cuando una sustancia se oxida pierde electrones y cuando se reduce los gana. Si ustedes lo piensan de esa forma, se van a dar cuenta que muchas de las reacciones heterolíticas que hemos visto hasta ahora, como por ejemplo los ataques electrofílicos, los ataques nucleofílicos, son reacciones redox. Piensen, por ejemplo, en la sustitución nucleofílica. El nucleófilo va en busca de ¿qué? De una carga positiva. Entonces, se está buscando de oxidar, porque esa carga positiva recibe los electrones que lleva el nucleófilo. Entonces, puedo ver tranquilamente una sustitución nucleofílica como una reacción redox. La sacamos de acá y la tratamos aparte por la importancia que tienen. Pero en definitiva, la gran mayoría de las reacciones que hemos estudiado hasta ahora la podemos ver o la podemos también analizar como reacciones redox. El estado de oxidación, que importa cuando analizamos una redox, ustedes también seguramente la han aprendido a calcular. Existen algunas reglitas, por ejemplo, que los hidrógenos pueden valer más 1 o menos 1 si es un hidruro. Los oxígenos valen normalmente menos 2, salvo en los peróxidos, que valen menos 1. Los halógenos valen siempre menos 1. El carbono enlazado a otros carbonos tiene esta oxidación 0. Y los enlaces dobles y triples se cuentan como si fueran enlaces individuales. Entonces, algunos ejemplos, acá los vamos a ver rápidamente. Fíjense que la carga Q que tiene un elemento, pongamos este por ejemplo, va a ser igual a la sumatoria de los estados de oxidación de los elementos que lo rodean. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo, fíjense, ese carbono, C1, tiene que tener una carga total, ¿no es cierto?, igual a 0. ¿Por qué? Porque yo no le veo ninguna carga. Esto tiene, si no tiene ninguna carga explícita, ni menos 1, ni más 1, ni nada, la carga neta es 0. Entonces, la sumatoria de todos los estados de oxidación, ¿sí?, tiene que ser 0. Entonces, si yo empiezo a sumar, quiero saber el estado de oxidación de este carbono, lo único que tengo que hacer es sumar todos los estados de oxidación y igualarlos a 0.
Entonces, si yo calculo, bueno, este cloro es -1, este otro hidrógeno es +1, y este carbono está unido a otros 2 carbonos que tienen 0 por ese lado, 0 por ambos carbonos. Entonces, la suma total me da 0, despejo y me va a quedar que -1 más 1 es 0 y por lo tanto C1 es igual a 0. Y bueno, de esa misma manera puedo calcular estos dos, que vamos a darnos cuenta de que tengo la misma situación en los dos y por lo tanto el cálculo me va a dar que en esos casos, esos 2 carbonos tienen estado de oxidación -2. Acá tienen, después pueden aplicar la formulita en sus casas para calcular los estados de oxidación. Se los dejo como ejemplo. Los estados de oxidación de esas moléculas y de esos carbonos en esas moléculas son lo que ustedes ven ahí. Vamos a ver algunas reacciones. Por ejemplo, oxidaciones promovidas por radicales. Una oxidación promovida por radicales que no hemos visto hasta ahora y que es muy importante es la combustión, ¿no es cierto? Pero la hemos tratado genéricamente. Sabemos que combustión es toda reacción que ocurre, digamos, mediada por oxígeno. O sea, cuando una sustancia orgánica reacciona con el oxígeno y produce llama, el ejemplo de la hornalla de la cocina, mezclo metano con oxígeno, aparece la llama. Eso es una combustión. Pero hay reacciones semejantes a la combustión, pero que no producen llama. Son las autooxidaciones, como el ejemplo que estamos viendo acá. En este caso, si ustedes se fijan, estoy oxidando a esta molécula que se llama cumeno a través de la utilización de un peróxido. Este peróxido toma un hidrógeno del cumeno, esto es algo muy parecido a lo que hemos visto hasta recién, sustracción de un hidrógeno por parte de un peróxido, se forma el radical cumilo, que tienen acá. Este radical, en lugar de dar cualquier otra de las reacciones que hemos visto, puede reaccionar con oxígeno, y fíjense que el oxígeno lo he puesto acá de una manera muy particular. Lo he puesto como dirradical, porque sabemos que el oxígeno es un dirradical. La configuración electrónica del HOMO, o sea, del orbital más alto ocupado, es en realidad son 2 orbitales degenerados, cada uno con un electrón desapareado. Entonces, como puede actuar como dirradical, en realidad no es que siempre es dirradical, puede actuar como dirradical o puede ser que los 2 electrones queden ubicados en uno de los orbitales degenerados. Pero bueno, supongamos para simplificar la explicación que lo tenemos de esa manera, como lo he representado ahí. Entonces, si lo tengo como un dirradical, uno de estos electrones desapareados puede reaccionar con el desapareado del cumilo y darme este nuevo peróxido. Y ese nuevo peróxido puede, ¿no es cierto?, reaccionar con otro cumeno, sacándole el hidrógeno, o sea, esta función que acá cumplió el radical peróxido iniciador, ahora lo cumple este otro peróxido. Y me puede mantener, ¿no es cierto?, la reacción, ¿no es cierto?, y continuar de esta manera la formación de peróxidos. Fíjense que acá lo que estoy obteniendo, si esta reacción continúa así, es la generación continua de este hidroperóxido. Así se llama esta molécula, que sería un peróxido, digamos, orgánico, fabricado de esta manera, producido de esta manera, por esta reacción. Ustedes dicen, bueno, está bien, obtenemos un peróxido. ¿De qué sirve esto? Bueno, industrialmente, esta reacción es muy interesante porque este hidroperóxido que estoy fabricando acá
puede, ¿no es cierto?, descomponer por reordenamiento de esta manera y generarme estas dos sustancias, fenol y acetona. Les comento que el cumeno es un producto derivado del fracking, no del fracking, perdón, del cracking, disculpen, el fracking es otra cosa, del cracking del petróleo. Entonces, esto es un producto barato obtenido del petróleo y a través de un proceso económico como es este, porque fíjense que básicamente estoy utilizando oxígeno y el cumeno, puedo obtener dos sustancias que son sumamente útiles. A través de este proceso radicalario obtengo fenol y acetona. Por eso es que interesa esta reacción de autooxidación. Fíjense que acá esta reacción se mantiene controlada de tal forma de que no se produzca llama, ¿sí? Si yo lo dejo que esta reacción se descontrole, voy a tener un incendio, voy a tener llama y voy a tener una combustión. Lo que se hace es mantener en condiciones controladas la reacción, tratar de que la reacción, la temperatura no suba demasiado, para que se mantenga en este ciclo, se genere continuamente peróxido, el peróxido reordene y me genera las dos sustancias útiles que son el fenol y la acetona. Esto después se separa por ejemplo, destilación sin ningún inconveniente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. Bueno, la formación de hidroperóxido del éter dietílico y del tetrahidrofurano son dos frecuentes y no deseadas autooxidaciones. Recién vimos una autooxidación muy conveniente desde el punto de vista industrial, pero hay que saber que los peróxidos pueden ser un motivo de peligro en un laboratorio especialmente. ¿Por qué? Porque esto era algo que son accidentes que supieron ocurrir con frecuencia en el pasado por desconocimiento y confianza también, ¿no? Cuando yo tengo, imagínense ustedes que tienen una botella con éter, este es el éter etílico, ¿no es cierto? Este es tetrahidrofurano, fíjense que se parecen mucho. Si tienen una botella con éter, esa botella, hoy en día ya no se venden botellas de éter que no sean color caramelo, ¿sí? Pero antes era muy común destilarlo y ponerlo en una botella cualquiera, ¿sí? Incluso botellas transparentes al éter. Una botella transparente, no color caramelo, permite pasar la luz ultravioleta. La luz ultravioleta y el oxígeno que puede estar acumulado en la parte superior de la botella pueden iniciar la formación de este hidroperóxido. Este hidroperóxido tiene el problemita que tiene un punto de ebullición más alto que el éter. Entonces, ¿qué sucedía? Digamos, una combinación fatal. Se dejaba el éter en una botella transparente, mal tapado. Entonces, el éter tiene un punto de ebullición muy bajo, 33, 35 grados, por ahí es el punto de ebullición del éter. Entonces, en un día de verano, si se abandonaba la botella y no se la usaba por mucho tiempo, el éter podía empezar a evaporarse lentamente. Al evaporarse el éter selectivamente, empieza a concentrarse el hidroperóxido. Puede llegar un momento que al adquirir una determinada concentración, esa mezcla se vuelve explosiva. Entonces, imagínense, el éter es una sustancia muy combustible. Si la concentración era suficiente, la botella explotaba y al explotar se prendía fuego por la combustión del éter. Entonces, esos accidentes llevaron a que hoy por hoy el éter que se vende en botellas, digamos, con muy buenos cierres y color caramelo. Y siempre se recomienda guardar el éter en lugares frescos, en un lugar a la sombra, obviamente, y fresco. Por ejemplo, nosotros normalmente lo guardamos en la heladera. Extremamos, ¿no es cierto?, el cuidado,
porque sabemos que esto puede pasar. Lo mismo pasa con el tetrahidrofurano, que también puede sufrir la peroxidación, ¿no? Y este hidroperóxido que se forma también puede llegar a ser muy peligroso. Tengan en cuenta que uno no siempre tiene tiene que utilizar el éter a baja temperatura, porque por ahí uno tiene la necesidad de destilarlo el éter. El éter suele venir con algo de agua. Y si yo voy a usar estos solventes, por ejemplo, en las reacciones de Grignard, que vimos que no tenía que haber nada de agua, bueno, la voy a tener que destilar para eliminar el agua. Y si utilicé un éter con mucho hidroperóxido, puede ser un problema grave porque se va a ir concentrando en el balón a medida que destilo el hidroperóxido y me puede explotar. Entonces es muy importante evitar su formación a toda costa. Bien, acá tienen una explicación de por qué se forma el hidroperóxido tan particularmente en un solvente como el éter o como el tetrahidrofurano. Bueno, tiene dos ayuditas este radical para formarse. Por un lado, la asistencia del oxígeno vecino, los pares de electrones no enlazantes del oxígeno aportan densidad electrónica que estabilizan parcialmente al radical. Y además, tenemos que tener en cuenta que tienen hidrógenos vecinos, ¿sí? De los metilos. Esos hidrógenos también, aunque con menor eficiencia, pero también pueden reducir la deficiencia de carga de electrones, del radical, aportando algo de densidad electrónica del enlace sigma. O sea, que ambos aportes, tanto el del oxígeno como de los hidrógenos del metilo vecino, reducen la densidad, la falencia de electrónica que tiene el radical y lo estabilizan. Y esa estabilidad hace de que sea muy factible que reaccione con el oxígeno que está disuelto en el éter y se acumule gradualmente el hidroperóxido. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Oxidación de los alquenos. Bien. Obtención de epóxido. Esto también es una reacción industrialmente muy interesante. Se hace utilizando hidroperóxidos, pero acá la reacción cambia sustancialmente, porque el hidroperóxido ya no es un iniciador, es un reactivo acá. Se consume y se tiene que consumir en la reacción. ¿Por qué? Porque lo que hace el hidroperóxido es entregar el oxígeno al epóxido, para la formación del epóxido. Este oxígeno que está acá proviene del hidroperóxido que utilizo como reactivo. O sea que acá ya no es iniciador, sino que es un reactivo en sí. Se consume en la reacción. La reacción es una reacción también concertada, parecida a lo que vimos recién por ejemplo, lo último que vimos que fue el carbeno, que era una reacción concertada. Acá también es concertada, solo que un poquito más compleja, porque intervienen, fíjense, varios centros, varios átomos intervienen en la reacción. Y yo lo he representado de esta manera. Obviamente el oxígeno entra de un lado del plano, o sea que este ataque ocurre sobre uno de los lóbulos pi del enlace doble del alqueno. Acá tienen algunos ejemplos. Fíjense que si yo parto, fíjense, esto es interesante porque al ser concertada la reacción, el oxígeno sí o sí entra de un lado y solo de ese lado. Y además bloquea la posibilidad de giro. Acá no la tengo porque esto es un ciclo. Pero fíjense en este caso, si hubiera posibilidad de giro, yo tendría que esperar el isómero cis y el trans. El hecho de que yo obtenga solo cis es porque esa posibilidad de giro está impedida no por la molécula, el precursor, sino por el mecanismo de reacción que me impide girar.
si yo parto, por ejemplo, del isómero trans, obtengo el isómero trans del epóxido correspondiente. Entonces, acá vemos claramente cómo el mecanismo concertado, como ya lo hemos visto muchas veces, los mecanismos concertados generan fijación de la estructura, ¿no es cierto? Y por lo tanto, generan estereoisómeros específicos. Lo vimos, por ejemplo, en las eliminaciones, ¿sí? Lo vimos en las sustituciones, ¿no es cierto? Donde los mecanismos concertados bloquean la posibilidad de racemización o la posibilidad, digamos, de isomerización. Bien. Y eso es lo que acabo de decir. Otro mecanismo de oxidación importante es la hidroxilación de alquenos. O sea, la obtención de dioles vecinales. Es una oxidación, porque estoy agregando oxígeno. Pero, digamos, es interesante, es una reacción interesante incluso en el producto industrial, porque yo funcionalizo, desde un alqueno, funcionalizo doblemente a una molécula, poniéndole 2 oxidrilos vecinos. Esta reacción se puede hacer con permanganato de potasio. El rendimiento en general es bajo. Hay otro recurso semejante en mecanismo, pero más eficiente, que es la reacción con tetróxido de osmio. Fíjense que el intermediario se parece mucho. Se obtienen dioles, ¿no es cierto?, vecinales, y además en cis. ¿Lo ven? Los 2 oxidrilos entran en cis. La ventaja de usar el tetróxido de osmio es que fíjense que acá, al agregar agua oxigenada, recupero el tetróxido de osmio. Este producto, este reactivo, discúlpenme, el tetróxido de osmio, es caro y es tóxico. Es decir, no, digamos, no es fácil de manejar, pero la cantidad que yo necesito es muy pequeña, porque como lo regenero permanentemente, puedo volver a utilizarlo en la siguiente reacción. Entonces, podríamos considerarlo como un catalizador, porque si bien en parte se consume, lo recupero inmediatamente. Entonces, puedo utilizar el tetróxido de osmio en muy pequeñas concentraciones, con lo cual, digamos, hace viable, incluso económicamente, esta reacción. Y como ya lo adelanté, se obtienen solamente cis-dioles, o sea, los 2 oxidrilos entran del mismo lado del plano. Bien, lo que vimos hasta acá son oxidaciones. ¿Qué hay con respecto a las reducciones? Bueno, pasa lo que ya adelanté. Algunas reducciones ya las hemos visto. Por ejemplo, la hidrogenación es una reducción. Acabamos de ver hace un ratito la hidrogenación de alquenos catalítica y es una reducción. Hay otra que vimos, pero la vimos en la clase anterior, que es la utilización de hidracina para reducir una cetona, por ejemplo, a hidrocarburo. Eso lo vimos como sustitución nucleofílica, pero si pasamos de una molécula como esta, que tiene oxígeno, a esta que no tiene nada, estamos haciendo una reducción. Está claro, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo, como les anticipé antes, muchas de las reacciones que hemos visto, específicamente con otro nombre, las puedo meter acá, a la gran mayoría de ellos, como reacciones o de oxidación o de reducción. Esta es otra de las reacciones que también hemos visto como ataque nucleofílico, ¿sí? Al carbonilo o al carboxilo. El caso de la reducción con hidruros. El hidruro de aluminio y litio, por ejemplo, puedo utilizarlo y fíjense que selectivamente me puede reducir el ácido o el éster al alcohol correspondiente y no me toca el doble enlace. Si ustedes recuerdan, recién vimos algo que era exactamente al revés, que era la reducción catalítica con hidrógeno, la reacción de arriba,
la primera, que podía reducir alquenos sin tocar carboxilos o nitrilos. Acá es al revés. Acá la reducción con hidruros toca exclusivamente carboxilos, carbonilos, pero no toca el doble enlace. Entonces, fíjense que acá tenemos dos alternativas sintéticas para elegir. Si necesito reducir el doble enlace en esta molécula, recurro a la hidrogenación catalítica. Si tengo que reducir el carboxilo, en la misma molécula recurro al hidruro. Son alternativas sintéticas diferentes. Bien. Recuerden siempre que estas reducciones, la de los hidruros, ocurren sobre carboxilos o carbonilos o enlaces altamente polarizados porque necesitan, ¿no es cierto?, la polarización, ¿no es cierto?, para que el nucleófilo, en este caso el hidruro, ataque a ese grupo funcional y lo reduzca. Bueno, ya para terminar, esto es algo anecdótico, nada más para que vean qué interesante, cómo con el avance de la tecnología se puede llegar aún cada vez más lejos. En el año 1972, Berman y colaboradores descubrieron esta reacción muy particular. Fíjense que acá tengo una molécula que en realidad es lineal, está puesta así para entender la reacción. Esta molécula tiene dos triples enlaces en los extremos y un doble enlace central, todo conjugado. Ven que están alternados y que son enlaces conjugados. Que a propósito colocaron acá átomos de deuterio y ellos lo que encontraron es esto, que cuando partían de esta molécula obtenían esta otra. Los de deuterio de alguna manera misteriosa parecían saltar al medio de la molécula. Bueno, lo que Berman y colaborador, pues fueron Berman y Jones en realidad los que lo descubrieron, propusieron es que esto ocurría a través de este intermediario. Fíjense que este es un intermediario de un anillo aromático, un benceno, que tiene dos electrones desapareados que están en orbitales sp2, acá no hay hidrógeno. Se ha perdido el hidrógeno y ha quedado los dos radicales, uno en cada carbono, en cada orbital sp2 de esos carbonos. Y justamente como este dirradical es muy inestable, podía romper acá para volver hasta ahí, o podía, en la estructura resonante alternativa, romper ahí y abrirse para acá. Por eso lo ponen en doble flecha a ambos equilibrios para indicar que el equilibrio puede ir para un lado o para otro. Por eso es que ellos obtenían, y lo que veían en definitiva, ellos no podían ver a esto, en realidad después lo detectaron por otras técnicas, pero indirectas, pero no lo podían ver, y llegaron a la conclusión de que sí tenía que existir para que pudiera existir esta transformación de esta molécula a esta. ¿Vamos bien hasta acá? Resulta que recientemente Gross y colaboradores propusieron que algo parecido a la ciclación de Berman ocurría en esta molécula que es el antraceno. A través del antraceno podía abrirse, ¿no es cierto?, por ejemplo, en este anillo, formando esta cadena que fíjense que sería lo mismo que esto, nada más que ciclado. Por esta punta, en vez de tener los deuterios, está unido a este anillo de benceno. Ahora bien, si las condiciones están dadas, puede abrirse también al revés, de este lado, ¿sí? Y por lo tanto, quedar la cadena, digamos, abierta para acá. O sea que acá no lo tengo dibujado completo, pero sería, digamos, la estructura que falta, sería la otra. Y lo interesante del caso es que ellos lo demostraron a través de una técnica que se llama microscopía de fuerza atómica, en donde literalmente lo que lograron es fotografiar la molécula. Fíjense, ¿cómo lo hicieron ellos? Partieron de este compuesto dibromado,
el dibromo antraceno. Acá vemos la fotografía, el dibromo está pegado sobre una superficie de un cristal y el microscopio de fuerza atómica es un aparato que, a ver, para que ustedes se imaginen cómo funciona, ¿vieron los discos, los tocadiscos, como los que se usan en los boliches ahora que tienen una púa y utilizan los discos de pasta? Bueno, imagínense que algo parecido, pero a nivel microscópico, es lo que se utiliza, y la púa tiene solo un átomo en la punta. Entonces, esa púa, a través de un mecanismo electrónico, va paseando por encima de la superficie y cada vez que ese átomo choca con otro, hace que el brazo salte y mande una señal electrónica y se vaya dibujando en una pantalla el átomo en cuestión. Entonces ustedes fíjense que acá tienen, esto es un anillo, este central es otro anillo, fíjense que la parte oscura es oscura porque ahí no hay nada, es el centro del anillo. Acá tiene otra parte oscura, acá tiene otra parte oscura, y lo que es claro es donde hay densidad electrónica, donde hay átomos, porque en realidad los átomos no chocan núcleo con núcleo, chocan los electrones de la capa externa. Entonces eso es lo que hace que salte el cantilever, ¿no es cierto?, el brazo, y mande la señal. Entonces lo claro, hay densidad electrónica y átomos. Lo oscuro no hay nada. Fíjense que la forma sigue la forma de la molécula. Si van al del lado, donde ya hicieron perder un bromo, el de arriba, fíjense que acá tengo un hueco, no hay nada. Eso quiere decir que ahí se me fue, ¿no es cierto?, el bromo, pero tampoco hay, digamos, una absoluta oscuridad. ¿Por qué? Porque ahí me queda un electrón, el radical, ¿sí? Algo de repulsión percibe, ¿no es cierto?, la púa, y por eso se ve de esta manera. Fíjense acá, se perdieron los dos átomos de bromo, y fíjense cómo queda. Se siguen viendo los tres anillos, la parte oscura del centro, que es donde no hay nada, y toda la parte donde está la cadena carbonada se ve más clara. Y los dos radicales estarían ubicados ahí. Fíjense lo que pasó acá. Acá se abrió de este lado. ¿Y cómo lo sabemos? Porque fíjense que ahora la parte oscura se ha unido acá en medio, ¿lo ven? Quiere decir que esto está abierto, acá ya no hay más unión, los átomos se han alejado, entonces el cantilever ahí no encuentra nada. Entonces, estas fotografías son, en realidad, son fotografías de microscopía electrónica, que se llama de fuerza atómica, nos permite visualizar algo que antes era imposible, en la época de Bergman era imposible hacerlo, y nos permite ver un radical, es más, nos permite ver un dirradical fijado en una superficie. ¿Se entendió? Bien, esto es simplemente algo anecdótico para que vean cómo la tecnología nos permite corroborar los modelos. Este modelo de Bergman, propuesto por Bergman, está corroborado a través de una tecnología moderna como es la microscopía de fuerza atómica. Bien, y esto es todo, continuamos en la clase que viene. Ustedes querían saber con seguridad cuándo es el parcial. Denme un segundo, lo voy a abrir. Yo tengo acá cronograma. Vamos a abrir el cronograma y vamos a verlo. Miren, nosotros teníamos el primer parcial el miércoles 15, que sería el miércoles de la semana que viene, ¿sí? Y lo corrimos al 22. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Bien. Como iba a ser la semana que viene, el miércoles 15, nosotros dijimos que los temas que entraban eran los que entraban hasta esta semana, en el seminario. Entonces, en el seminario, ustedes esta semana tienen que ver sustitución electrofílica y nucleofílica aromática, o sea, el tema que vimos en la clase anterior. Entonces,
para